Sean bienvenidos todas y todas. Si alguien tiene algún problema en que su imagen o voz aparezca en la grabación, háganoslo saber por medio del chat para nosotros así hacer la corrección correspondiente. Antes de comenzar la actividad, les sugerimos mantener sus micrófonos apagados, revisar su entorno al encender sus cámaras y si tienen alguna pregunta, realizarla por medio del chat y les estaremos dando lectura para que la doctora les conteste. Antes de comenzar la actividad, les pedimos de favor coloquen su nombre completo en el chat y su institución de procedencia para nosotros así registrar la asistencia. Bueno, es un gusto presentarles a la doctora Concepción Herrera Alcázar, que me voy a permitir leer su semblanza. Ella es licenciada en Administración de Empresas, maestra en Ciencias con especialidad en Administración Pública y doctora en Administración Pública. Tiene experiencia en cargos públicos como en la Secretaría de Industria y Comercio, en la Procuraduría de Defensa del Trabajo, Procuraduría del Consumidor, así como la Subsecretaría de Pesca y fue directora en el DIF de Tabasco. Tiene más de 30 años en el área académica, en diferentes instituciones como es la Escuela Superior de Comercio y Administración del IPN, la Universidad del Valle de México, el Instituto Tecnológico Superiores de Monterrey, Campus Estado de México, entre muchas otras. Ha recibido varios premios, entre ellos el Maestro de Excelencia, el Trabajador del Año y el premio El Mejor de los Mejores. También ha participado en diversos foros en diferentes instituciones como es la UPM, la UNAM, el CONALEP, el DIP, Profeco, entre muchas otras. Y actualmente se encuentra estudiando un diplomado en la Universidad de España con el tema de la administración pública y la normatividad vinculada a la política anticorrupción. Maestra, doctora, sea bienvenida, que tengan bonita sesión, les cedo los micrófonos. Muy bien, muchas gracias a todos, buenos días, qué bonita presentación, pero en estos momentos me gustaría que los participantes de una manera muy rápida nos diga por favor a qué se dedican en estos momentos y cuál es su perfil profesional, si son tan amables. Hola, buenos días, ¿me escuchan? Sí, buenos días, Emanuel. Buenos días, soy Emanuel Santana, laboro en la Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz y actualmente me desarrollo como analista financiero y de costos. Soy licenciado en Relaciones Económicas Internacionales, con especialidad en finanzas. Muchas gracias, licenciado Emanuel. Si alguien más no tiene micrófono o no está en condiciones, no hay problema. Ya irán saliendo los comentarios. Y sin más por el momento, si ustedes gustan, podemos comenzar con nuestra clase de hoy. ¿Les parece bien? Hola, buenos días. Sí, buenos días, Magda. Mi nombre es Magda Alquicira, soy de Fundación Déjame Ayudarte y estoy como auxiliar administrativo y contable dentro de la institución. Mucho gusto, licenciada. Gracias. ¿Quién más? Hola, buenos días. Yo soy la contadora Ariana Osnaya Torres. Estudié licenciatura en contaduría, tengo una maestría en contribuciones y actualmente me encuentro como voluntaria en la Fundación de La Salle. Les apoyo un poco en el área de finanzas y tesorería. Con mucho gusto. Bienvenida. ¿Alguien más? ¿Qué tal? Buenos días. Soy Felipe Durán, de Cáritas Mexicana. Soy contador público, licenciado en Contaduría Pública y ahorita me desempeño en la Cáritas como tesorero y administrador. Mucho gusto, licenciado Felipe. Gracias. ¿Alguien más? Bien. Si no tienen ustedes inconveniente, podríamos comenzar con nuestro curso al nivel de introducción. Así es que voy a compartir pantalla. Podemos comenzar ahora sí. Bueno, pues buenos días nuevamente a todos. Este breve curso
tendrá dos intenciones. La primera es que para las personas que aún no tienen quizás alguna estrategia para poder manejar las finanzas de su institución, pues empiecen desde el A hasta la Z. Y la segunda intención es que aquellas personas que ya tienen práctica y experiencia con relación al tema que vamos a tratar, pues a lo mejor puedan confirmar o aclarar algunos puntos respecto de las finanzas sanas de una institución. Como ustedes saben, son 3 días de 2 horas y bueno, pues vamos a estar pendientes de ustedes. Sin embargo, para que nosotros hablemos de este curso, pues sería conveniente que nosotros platicáramos si existe algunos términos que no conozcamos o que no tengamos realmente la claridad de lo que significan. Y para ello ustedes me pueden interrumpir en el momento en que ustedes quieran, sin ningún problema. Así es que pues comenzamos, muchachos. El objetivo general de este curso es que los tomadores de decisiones de cualquier tipo de organización, sea ONG, sea privada, sea gubernamental, pues tengan todo tipo de conocimientos elementales para que manejemos una administración financiera sana, sobre todo con aquellas estrategias que pueden mantener dichas finanzas en óptimas condiciones. Obviamente, aunque no seamos tomadores de decisiones, también tenemos que ver que las personas operativas a veces también toman decisiones y por lo tanto es necesario que sepamos las estrategias. Contenido del curso. Estos 6 puntos, si bien es cierto, se pueden ahondar lo más que se pueda, ¿sí? También es cierto que de acuerdo a nuestras 6 horas, trataremos de abordar los 6 temas. Vamos a comenzar por dar una introducción antes de llegar al punto número 1 de qué es la estrategia administrativa financiera. Y para ello, me voy a permitir decirles lo siguiente, a manera de introducción. Como introducción, nosotros tendremos que pensar en una pregunta y después de la respuesta del por qué mantener un equilibrio en las finanzas. Fíjense ustedes, muchachos, me permiten decirles muchachos, ¿verdad? ¿Por qué mantener un equilibrio en las finanzas? Porque no todo es inversión y no todo es endeudamiento. En realidad, son corrientes que últimamente nos han tratado de introducir dentro de todas las organizaciones, sobre todo si hablamos de la parte importante que es lo que significa un equilibrio. ¿Me escuchan bien, perdón? Sí, doctora, sí la escuchamos. Okay. Entonces, ¿por qué mantener el equilibrio en las finanzas? Porque de alguna manera estamos hablando de corrientes que nos han cambiado la situación de cómo manejar el dinero en cualquier tipo de organización. ¿Y por qué dar esta introducción? Porque si nos vamos nosotros, hacemos una retrospectiva de cómo la situación cambia, sobre todo en aquellas instituciones en donde existen o subsidios o existen presupuesto de algún tipo gubernamental o incluso las organizaciones que solamente tienen su presupuesto propio, con recursos propios, pues nos tenemos que enfrentar a ciertos fenómenos. Por ejemplo, ¿conocen ustedes esta situación? Vean ustedes. Estamos nosotros en la organización y sobre todo los recursos financieros nos preocupan, pero nos preocupa porque tenemos al mismo tiempo 1000 funciones que realizar. Cuida los viáticos, ve a las reuniones sindicales, hay que terminar el balance, no tengo motivación, analiza los estados financieros, atiende a los ciudadanos, realiza la verificación de campo, ¿te enfermaste? El tráfico, el dinero, el ruido, las enfermedades. Imagínense ustedes que yo que he trabajado durante 53 años al servicio del Estado, nos estamos dando cuenta que la situación no ha cambiado, pero sobre todo administrar recursos ha sido bien difícil cuando escasea
el insumo más importante de nuestras instituciones. Y ese insumo se llama dinero. Entonces, cuando nosotros tenemos estos problemas, tenemos que estar pensando, ¿tiene que ser siempre así? ¿O busco culpables, no? ¿Y a quién culpo? Bueno, pues no llegó mi compañero y ahora tengo que hacer su función. El contador es biólogo y ahora ¿cómo lleva a cabo las finanzas? Al final, nosotros vemos que todo cambia al último momento y caes en tus propios argumentos. Pero ahora, ¿a quién le echo la culpa? ¿Qué es lo que debe hacer una institución para tener equilibradas sus finanzas? Pues vamos a ver, ¿no? Miren, para cumplir todos estos cambios que nos exigen, lo que debemos hacer es una serie de estrategias que diseñadas para mi organización darán como resultado quizás evitar una quiebra, evitar números rojos, evitar incluso que de alguna manera tenga yo que vender, fusionar, etcétera, ¿no? Lo que se quiere de la empresa finalmente es ir creciendo, pero creciendo incluso hasta cotizar en bolsa de valores, por ejemplo, ¿no? Entonces, para cumplir todo esto, ¿qué debo hacer? Primero, miren, para que nosotros hagamos estrategias financieras, requerimos hablar el mismo lenguaje bajo un enfoque social. A veces no todo sale bien. La sociedad cada día está más informada y cada día está más exigente, lo que significa, muchachos, que hay condiciones que perjudican la intención de la institución por dar un buen servicio. A veces las estrategias me fallan, a veces la democracia está secuestrada y no puedo actuar. Existe un nivel de corrupción impresionante dentro de las organizaciones. Y no estamos hablando solamente de las públicas, también hablamos de las privadas. Pero lo más importante es que a pesar de que vemos la corrupción, existe impunidad. Y entonces es cuando tenemos que ver del por qué tenemos que diseñar nuevas estrategias. Para ello, les invito, muchachos, a que partamos de una reflexión. Observemos el mapa, veámoslo. Hay algunas partes que están más claras que otras. Veamos toda la parte oscura de los mapas. Vean ustedes. Por otra parte, en este mapa, según datos del Informe de Desarrollo Humano de Naciones Unidas, este mapa nos representa el reparto de la riqueza en el mundo que se genera en este siglo justamente. Entonces, cuando hablamos de reparto de la riqueza, señores, estamos hablando de dinero. Estamos hablando de todos los recursos financieros con los que cuentan los continentes y los países. Observemos. Existe una parte de África en donde grandes millones que se presentan ahí, muchos millones de personas viven en pobreza extrema. Tenemos, por ejemplo, con alto nivel de riqueza, pues a todos aquellos países que ustedes y yo conocemos. El norte de México, algunas partes de Oceanía y algunas partes de Europa. Y los que vivimos más o menos con una riqueza media, observen, pues estamos hablando de México, en donde si bien es cierto no somos un país desarrollado, también es cierto que somos emergentes. Y los emergentes tenemos la oportunidad de aspirar a crecer como país. Pero ¿cómo podemos crecer como país si no tenemos las herramientas para poder administrar bien los recursos? Los financieros sí son bien importantes para la organización, pero ¿qué creen? Los humanos somos los que manejamos esos recursos. Y ahí es cuando empezamos con los problemas. Porque los humanos no nada más es una cuestión de capacitación, es una cuestión también de tener tantito sentido común y tantita ética en el manejo de los recursos. Por lo tanto, si nosotros observamos los dos mapas, con estas imágenes podríamos comprender quién impone los nuevos paradigmas del mundo, en este caso financiero. Incorporen sus ideas, piensen
¿Qué preguntas son obligadas? Piensen y antes de terminar la clase de hoy, tendremos la conclusión final del por qué es importante que veamos la comparación de los mapas. Reflexiones de esta introducción. Miren ustedes, los cambios de todo lo que estamos haciendo en las finanzas nos han llegado a veces por pedazos. Y mientras en otros países las estrategias financieras han sido el icono de su éxito, para nosotros nos ha llegado trasnochado. Todos los paradigmas nos han llegado desvelados, nos han llegado tardes y por lo tanto hemos adaptado y adoptado dichas estrategias, a veces en pocas ocasiones con éxito, pero en la mayor parte sin éxito. Por otro lado, el sistema financiero desarrolló ciertos conflictos y contradicciones. Este mundo financiero ha provocado que seguridad pública en nuestro país tenga una buena dosis de ineficiencia. ¿Por qué? Porque la delincuencia organizada es más fuerte que la seguridad pública y todas las guerras y las batallas que se tienen que librar en las organizaciones es por cuidar el dinero. Y si no, observemos lo que pasó ayer, me parece que en Plaza Antara, ¿no? No fueron a una plaza común, fueron por el dinero que significa el costo de las alhajas de miles y a veces por arriba del $1.000.000. Por otro lado, el ejercicio de los recursos financieros es un campo de batalla que no soluciona todo, pero sí causa muchos problemas, ¿no? Problemas desde pelear con el SAT, desde pelear con la persona que a lo mejor dictamina los estados financieros. Y cuando ya llegamos a tantos problemas al unísono, nos preguntamos, ¿y los que trabajamos en el área financiera qué papel jugamos? Bueno, pues fácil. Si somos operativos, somos personas que estamos dirigidos a estar manejando cifras. Que si bien es cierto, tenemos programas informáticos que nos ayudan a nuestra tarea, también es cierto que no un Excel o un Access nos va a resolver todo, porque 2 y 2 son 4 y en el Excel nos dice clarito, nuestro problema es la interpretación. Y tenemos a veces hasta el gran despilfarro y desparpajo de decir, ¿cuánto quieres que sea? 2 más 2 son 4, pero ¿cuánto quieres que sea? Y ahí está el quid del asunto. El maquillar cifras a la hora de estar en una institución ha dado cuenta de todas las faltas administrativas que hemos cometido para poder después incluso judicializar esas faltas administrativas a través de la Fiscalía General de la República. Entonces, fíjense muchachos, si nosotros estamos hablando de eso, lo importante es cómo debemos llegar a la meta, cómo debo cambiar mi paradigma. Pues fíjense ustedes que existen muchas fórmulas, existen muchas corrientes. Lo más importante es que nosotros veamos los casos de éxito y las mejores prácticas que hemos tenido incluso en otras empresas mexicanas. Obviamente gestionar nuevas estrategias tiene que ser un aprendizaje y la curva del aprendizaje de nuestras instituciones a veces es lento, tiene cierto nivel de letargo. Entonces, en ese sentido, muchachos, lo más importante es ver que nunca es tarde para llegar a la meta si nosotros aplicamos estrategias con valores más visibles. Y el valor más importante del manejo de las finanzas es la honestidad. El señor Steve Jobs, que en paz descanse, decía que la estrategia es averiguar qué no hacer en la organización. Por lo tanto, si son tan amables, me pueden decir, me pueden comentar, por favor, desde el punto de vista de lo que se dijo en la introducción, me gustaría saber de alguno de ustedes cuál sería algún tipo de conclusión o reflexión
respecto de los mapas que observamos y que está vinculado al manejo de los recursos financieros. Adelante, por favor, quien quiera participar. ¿Bien? Bueno, entonces seguimos. De acuerdo al protocolo de los cursos de capacitación, pues es necesario hacer un examen diagnóstico. Más adelante le pediré a la licenciada Fernanda, si es tan amable de mandarme los correos, ¿sí? De todos ustedes, para enviárselos. Ya ustedes me lo resuelven, me los vuelven a enviar. Sobre todo no es calificar nada, sino es el que yo tenga un termómetro de cómo más o menos puedo reforzar un tema o irme hacia otro o detenerme en algunos conceptos que a lo mejor no están muy claros. ¿De acuerdo? Por lo tanto, a la licenciada Fernanda se los pediría más adelante. Sí, Así es claro, que, doctora. sí. Entonces, comenzamos, por favor, y decimos, hablar del significado de una estrategia es hablar de un sinnúmero de definiciones. Este curso habla de estrategias financieras, pero existe una taxonomía inmensa con respecto a lo que significa una estrategia. Hay que recordar que si vemos desde las raíces grecolatinas, los términos griegos stratos significa ejército y agen, que significa guía, es la parte fundamental de nuestra palabra mágica. En conjunto, una estrategia es la guía del ejército. De hecho, este significado fue acuñado en la milicia y por lo tanto se fue aplicando este concepto a otros campos, pero sobre todo en el campo de la administración. Si hemos de ser sumamente teóricos, la estrategia es un concepto que se refiere a todo tipo de procedimiento a través del cual ustedes y los directivos de una organización, ¿sí?, van a conseguir las metas tomando las decisiones exactas, las pertinentes. Por otro lado, la estrategia es una conexión. ¿Por qué? Porque entre los objetivos últimos de la organización y las acciones que quiere reflejar, hay que poner en práctica dichos objetivos. Y para ello, yo voy a llegar a la meta con estrategia. A manera de resumen, la estrategia es un plan. Y ese plan debe conseguir una meta. Y ustedes me dirán, oye, pero es que en mi organización hay muchísimas metas. Bueno, pues más adelante veremos que por cada meta trazada, yo voy a tener una estrategia específica. Y hablando de finanzas, existen varias que son las que podemos aplicar. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, muchachos? No. Seguimos. Ahora vamos a hablar de la tipología de estrategias. Ya hice hincapié en que las estrategias son de muchos tipos. Sin embargo, estas que vemos aquí, estas 6 de la lámina, son estrategias que de alguna manera son utilizadas frecuentemente por las organizaciones, ¿no? Entonces, ¿a qué le llamamos una estrategia de integración? Fíjense ustedes, cuando yo no siempre los usuarios finales de mis servicios, ¿sí?, tienen que ver con proveedores o competencia. En el caso de la estrategia de integración, es una estrategia que está vinculada directamente a la estrategia que voy a hacer con proveedores y a la competencia. Y doy los ejemplos. Cuando hablamos de una estrategia con proveedores, sobre todo hablando de recursos financieros, ¿quién no ha oído aquel dicho que dice, te voy a hacer un descuento por pronto pago? Y entonces es una estrategia de ambos, ¿no? Del consumidor, de los bienes y servicios y de los proveedores.
Existen otro tipo de estrategias, como por ejemplo el hecho de agarrar o tomar un costo de oportunidad dentro de lo que significa la compra de algún insumo, ¿no? Acuérdense ustedes que en economía el costo de oportunidad es lo que dejo de comprar para poder aprovechar una oportunidad más que me dé más rentabilidad más adelante. Por lo tanto, muchachos, en el caso de la estrategia de competencia, la competencia siempre ha existido, va a existir, y de lo que se va a hablar en estos momentos es de una corriente administrativa que ustedes seguramente la han oído, y se llama benchmarking. El benchmarking en términos latos y con un significado en español significa copiarle al mejor a través de un contrato. Bueno, pues una estrategia para que la competencia no sea tan agresiva, pues es firmar un contrato de benchmarking, por ejemplo. Por otro lado, tenemos las estrategias de diversificación. Yo diversifico los productos o servicios a ofertar y obviamente distribuyo y pongo al servicio del consumidor una gama de servicios o de artículos que me van a comprar, obviamente para diferentes mercados, para diferentes sectores del mercado. Esta estrategia de diversificación tiene que ver con dinero. ¿Por qué? Porque estamos hablando de diferentes precios, ¿no? ¿Han oído ustedes aquel ejemplo de que el TEC de Monterrey tiene un precio, el TEC Milenio tiene otro precio y la Unitec tiene otro precio? Bueno, pues es una parte de la diversificación como estrategia, en donde los productos a ofertar van para diferentes mercados que de alguna manera están segmentados de acuerdo a su condición económica. Tenemos la estrategia de crecimiento. Obviamente crecer significa que yo tenga finanzas sanas. En este crecimiento yo voy a tener la visión de ampliar la cobertura de mi servicio o ampliar la cobertura de mis productos. Pero este tipo de estrategia se da sí o sí a través de las finanzas sanas, en donde existe un excedente. Y esos excedentes, como veremos en los siguientes cursos, se pueden buscar y se pueden atraer de diferentes formas, ¿no? Esos excedentes los tengo que trabajar con el tiempo. Yo no voy a esperar que una empresa crezca financieramente o con más cobertura de la noche a la mañana. En realidad, se dice en la teoría, muchachos, que dentro de la administración financiera, la curva o en la campana de Gauss, que es una campana que nosotros vamos a llegar al top, en el momento en que quizá al tercero o cuarto año empiece a haber ganancias, empiece a tener rentabilidad. Y esto significa que el crecimiento no es rápido. Hay empresas que han durado años en tener finanzas sanas y luego adquirir los rendimientos. Así es que esto es parte de la visión de empresa. Tenemos las estrategias de reducción. ¿Cuándo hay que reducir costos? ¿Cuándo hay que reducir el dinero? ¿Cuándo hay que reducir presupuestos? Pues el ejemplo más claro está con la pandemia. No nada más las empresas redujeron sus gastos, sino que algunas quebraron. Obviamente la quiebra significó algo que fue un accidente, un incidente que nadie esperaba. Sin embargo, hay estrategias que pueden prever este tipo de fenómenos. Más adelante también veremos de qué manera yo puedo reducir el riesgo, porque finalmente estamos hablando de riesgo. ¿Ok? Por lo tanto, tenemos la estrategia de estabilidad, que no es otra cosa más que la parte de la organización en donde la toma de decisiones es hacer movimientos. ¿Qué movimientos puedo hacer y con qué dinero? Bueno, pues deseo abrir otra sucursal, necesito abrir una filial, necesito asociarme con más personas que estén ahora sí que decididas a invertirle a mi empresa y comprar acciones. ¿Para qué? Para que yo pueda tener una estabilidad. Les voy a poner el ejemplo de Carlos Slim. Carlos Slim, ustedes saben,
uno de los empresarios más ricos de México, tiene un pequeño truco que aprovecha siempre para poder darle estabilidad a las empresas que más riesgo corren, pero usando las empresas que no corren riesgo. Y por ejemplo, el señor Carlos Slim maneja una técnica, una estrategia que se llama split. Split en finanzas, muchachos, quiere decir que de una acción que está fuerte, la voy a hacer split, la voy a dividir en 2 acciones, en 3 acciones, para poder vender más en el mercado y con esa ganancia del mercado poder hacer fuertes a mis empresas más débiles. Cuando hablo de estos splits, estoy hablando de estabilidad financiera. Es decir, no deseo hacer movimientos en términos más directos. No deseo venderla o rematar la empresa o quebrarla o tener la quiebra técnica, sino lo que yo necesito es sostenerla, mantenerla, pero necesito hacer movimientos que fortalezcan a la empresa, no que la quiebren o la acaben de matar. Esta estrategia de estabilidad es muy utilizada por personas como nuestro empresario y otras más. Tenemos la más importante quizás de esta lámina, que es la estrategia administrativa. Observemos el siguiente esquema. No olvidemos que para hablar de estrategias tenemos que hacer una vinculación con el proceso administrativo. Nuestro proceso administrativo habla de dinero, dinero, dinero en todas sus aristas. Ese proceso administrativo maneja una fase mecánica y una fase dinámica. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo hablo de este proceso administrativo, cuyo padre es Fayol, para todos los que somos administradores es el padre del proceso administrativo, nos damos cuenta que existen los 4 pasos iniciales que reza Fayol en sus libros. Y nos damos cuenta que existen 2 fases, en donde la fase mecánica se planea. ¿Qué se planea? Pues todo tipo de recursos, ¿no? Incluyendo la misión, la visión, programas, presupuestos y todo lo que hemos llamado las P's de la planeación. Programas, presupuestos, políticas y procedimientos. En esa fase mecánica tenemos a la organización. ¿Y cómo lo voy a hacer? Bueno, pues entonces empiezo a formar mi estructura orgánica para describir los puestos y a las personas idóneas para que lleven a cabo y ejecuten las operaciones, en este caso, financieras. Tenemos la fase dinámica, en donde la dirección nos instruye que se haga. ¿Por qué? Porque la dirección es la tomadora de decisiones. Y entonces la dirección nos da la oportunidad de integrar recursos, supervisar, motivar, pero sobre todo ser líderes. Los estrategas máximos son los líderes de la empresa. Por lo tanto, en esa fase dinámica tenemos esta etapa del control. ¿Y cómo se hizo? Bueno, pues en la fase dinámica, ahora sí que es a toro pasado. Permítame este lenguaje, a toro pasado, porque cuando yo hice las cosas y no todo fue exitoso, sobre todo en desvío de recursos o en transferencia de recursos que no tendría yo que haber hecho, pues entonces tengo que fijar indicadores, tengo que manejar estándares de medición, tengo que retroalimentarme con mi empresa para poder reorientar y recurrir a la corrección de todo tipo de estrategia. Como ven ustedes, en esta lámina, pues, el proceso administrativo es la parte más importante de lo que significa el manejo de recursos financieros. Cada una de las áreas tiene que ver con los pesos de la empresa. Ahora bien, ¿cómo las instrumento? Bueno, instrumentar estrategias no es tarea fácil, porque hablamos de una comunicación de objetivos, incluyendo la filosofía de la empresa, la misión y la visión.
Comunicar los objetivos significa hacer un plan, significa comunicarlo a todas las personas, incluyendo a los operativos, e incluye la parte filosófica y axiológica de lo que significa la filosofía de la empresa, que son los valores. Hoy en día está muy vituperado este tema de los valores, pero en realidad lo hemos venido manejando hace muchas décadas, porque todavía no existe el cambio de cultura administrativa que me permitan actuar con ética ante los recursos financieros empresariales. En el caso de cómo más puedo instrumentar una estrategia, tenemos el accionar dicho plan, ¿no? Un plan solamente tiene éxito si y solo si asigno los recursos necesarios. Por ahí me decían, mira, cuando haces un plan financiero que es estratégico, y cuando hablo de estrategia, hablo de un plan a más allá de un año, muchachos, ¿ok? Más allá de un año. Cuando yo voy a accionar un plan estratégico, es porque estoy asignando los recursos necesarios, es decir, hasta donde me alcance. ¿Por qué? Porque a veces nosotros presentamos en los estados financieros cifras sensacionalistas. Y esas cifras sensacionalistas a veces no son lo que yo había planeado, porque a lo mejor estoy esperando o que suba el precio del petróleo, o estoy esperando el subsidio gubernamental que nunca llega, o estoy esperando vender más, simple y llanamente, ¿no? Entonces, accionar el plan estratégico significa poder ser modestos, poder ser humildes a la hora de diseñar el plan financiero. Por otro lado, instrumentar una estrategia significa darle fin a la estrategia e informe de su conclusión. Porque muchas veces nosotros, yo casi estoy segura que algunos de ustedes pertenecen a alguna institución de tipo público. A veces, el manejar estrategias dentro del sector público no tiene un informe de conclusión, porque estoy pensando a lo mejor en que existe un término que se llama ADEFAS. Y las ADEFAS son el traslado de algunos pasivos que yo tengo de un año fiscal, pasarlos al siguiente año fiscal. Entonces, como que no concluye el informe de mi estrategia, porque tengo todavía chance de poder recurrir a las ADEFAS para pagar los pasivos del año pasado, ¿no? Entonces, esto es importante porque en el caso de la iniciativa privada, debo comentarles algo. La iniciativa privada estuvo trabajando muchos años con algo que se llamó el presupuesto base cero. El presupuesto base cero, como su nombre lo indica, ¿sí? No arrastraba cifras, ni pasaba deudas de un año fiscal al otro. Simple y llanamente hacía un plan, hacía un presupuesto y lo programaba para 365 días. Por lo tanto, si nosotros no tenemos presupuesto base cero, debemos tender hacia que cualquier conclusión o informe final sea acorde a un año fiscal. Por otro lado, instrumentar estrategias significa que yo involucre a todo, ya lo dijimos en la lámina anterior, pero sí hay que hacer hincapié. Involucrar a todo el personal significa involucrar a los operativos. ¿Quién tiene realmente el termómetro de lo que se hace? Las personas operativas, las personas que tienen los documentos a la mano, los que tienen las cifras frescas. Entonces, cuando yo estoy trabajando con los operativos, ellos ya tienen todo listo y después viene la parte del informe. Informar periódicamente cómo se encuentra nuestro proyecto, es decir, cuál es el avance físico programático, quizás, de algún proyecto de mi empresa, ¿no? Después de todo, cuando ya pasó todo y he instrumentado el plan, he aplicado las estrategias,
debo realizar un análisis retrospectivo. ¿Por qué? Si todo sale bien, bravo. Aplico la misma medicina para el año que viene. Pero si algo salió mal, aunque sea un óbice de lo que pudiera ser mal, pues entonces en ese momento rescato el proyecto, ¿sí? Y manejo un hito de mejora continua. Por lo tanto, muchachos, voy a dejar de compartir y voy a empezar a preguntarles hasta aquí si se ha comprendido la clase y que hagan los comentarios pertinentes antes de seguir con los siguientes temas. Adelante, muchachos, si son tan amables. Su participación. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Vamos bien. ¿Algún comentario, por favor? Comentario, algún tipo de experiencia, alguien ya tenía conocimiento de lo que estamos diciendo. Por favor, participen para que no se convierta en un monólogo. Hola, profesora. Sí, mire, creo que dentro de la parte que nos está dando en esta introducción, nos está, o por lo menos a mí, no sé si alguno de los demás participantes, está sentando bases o reorganizando las bases de algunas ideas que están erróneas en alguno de nuestras estrategias que estamos planeando para continuar. Creo que es muy importante esta base que nos está dando para los que sabemos cómo medio funciona esto y cómo vamos a reorganizar todo, porque a lo mejor estamos empezando por el final y estamos dejando las cosas desorganizadas, y ahorita ya en lo personal me está dando un panorama de cómo tiene que ir un camino para hacer una planeación o una estrategia correcta y desde un inicio sólida para llegar a un fin que sea benéfico para la institución. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Felipe. De eso se tratan estos cursos, de empezar con la A y luego terminar a la Z. ¿Alguien más? Sí, yo concuerdo con el compañero, principalmente, bueno, y en mi caso, en mi institución, me está sirviendo mucho porque, y no creo que solo pase en la obra o en mi institución, que vemos muchas personas que no estamos familiarizadas con el tema administrativo, contable. Sin embargo, llevamos la tarea día a día. Digo, a mí estas bases me están sirviendo. No tengo yo licenciatura ni en administración ni en contabilidad. Lo que he aprendido es a través de estos cursos, a través de mi historial en la fundación, que son 15 años, y ahorita igual, ¿no? Como que me mueve el panorama y digo, wow, sí estoy haciendo algunas cosas, a lo mejor no en ese orden, pero con esto, igual que el compañero, digo, tengo que reorganizar, tengo que implementar nuevas ideas y compartirlas también con mis superiores. En mi institución lo que pasa es de que son dirigidos siempre por religiosos, pero a ellos los cambian cada año, cada 2 años. Entonces, pues ahora sí que los que sabemos ahí el teje y maneje, pues somos los laicos, pero sí no me da ideas para implementarles y para también que ellos entiendan un poquito más de esta parte de la administración de recursos, y no solo económicos, sino a veces también entra en la administración de personal. Muchas felicidades, Magda, sobre todo porque estamos hablando de que existe en realidad una preocupación por el manejo de los recursos financieros con una teoría y con un método. Y aun y cuando no tengamos licenciatura o la fundación sea religiosa, la medicina es la misma. Es decir, la medicina va a ser aquella que nos permita a nosotros tener esas finanzas sanas, las que tanto ansiamos. Así es que yo la felicito y me da mucho gusto que esto pueda confirmar algo de lo que usted ya ejecuta en su labor. ¿Alguien más, por favor? Si son tan amables de participar. Gracias, doctora. Muchas gracias. ¿Alguien más puede participar, por favor? Sí, gracias, doctora. No tengo cámara, pero coincido con los compañeros. Efectivamente, ya hicimos algunos ejercicios sobre esto, pero con las estrategias que nos está brindando,
efectivamente se puede organizar mejor el trabajo, que muchas veces yo mismo no le encuentro dónde pensar y dónde acabar. Entonces, creo que es muy correcto la forma que nos está mostrando. Muchas gracias, licenciado Jorge, le agradezco. ¿Quién más? A Gracias. mí me gustaría más que nada saber de qué fundación son, porque en realidad eso me abre a mí el panorama, ¿sí? De cómo podemos tratar lo público, lo privado, lo de la ONG, lo de instituciones de otro tipo, etcétera, de otro giro. Si son tan amables de decirme, soy de la fundación tal o soy de la institución tal, me va a dar muchísimo gusto saber para enfocar mis baterías. Claro, en mi caso soy de Fundación Reencuentro, el Centro de Rehabilitación para Jóvenes con Problemas con Adicciones. Muchas gracias, licenciado. Gracias. ¿De dónde más? ¿De qué otra? Yo soy Magda Alquicira nuevamente y soy de Fundación Déjame Ayudarte. Atendemos a chicos en situación de riesgo de calle, únicamente varones entre los 12 y los 18 años. Muchas gracias, Magda. ¿De dónde más existe nuestros participantes? Yo soy de Cáritas Mexicana IAP. Ajá, Felipe. Muchas gracias, Felipe. Bienvenido. ¿Quién más? ¿De qué otra fundación? Yo soy de Fundación de La Salle, IAP. Ajá, a una institución. Ok, de La Salle. Bienvenida. Muchas gracias. ¿Quién más? ¿De qué otra fundación? Buenos días. Nosotros venimos, bueno, yo vengo o soy más bien, de Asociación Mexicana de la Cruz Blanca Neutral. Se encarga de asistir a niños con desnutrición de primero a tercer grado. Buenos días a todos. Muchas gracias, Jesús. Bienvenido. ¿De qué otra fundación? Soy Nancy Ariza, de Trasplante y Vida IAP. Apoyamos a pacientes que se encuentran en protocolo de trasplante con los medicamentos inmunosupresores. Muchas gracias. Muchas gracias, Nancy. Bienvenida. ¿Alguien más? Gracias. ¿De qué otra fundación? Yo soy Ana María Alejo, somos del Hogar Infantil María de Jesús Romero Rodríguez y atendemos justamente un hogar con el rango de edad entre 4 y 14 a 18 años. Muchas gracias, Anita. Muy amable, bienvenida. ¿Alguien más? Bien. Ahora nos damos cuenta de que existe una clara intención del porqué del curso. Quedó más claro. Del hecho de que las fundaciones en muchas ocasiones son los que más necesitan algún tipo de recurso que no simplemente a nivel de donación pudiera ser la sobrevivencia de estas instituciones. Así es que les felicito y pues si les parece, seguimos con la clase. Me da gusto tenerlos, sobre todo por la filantropía y la nobleza de sus instituciones. Les felicito. Vuelvo a compartir pantalla. Por lo tanto, si ya vimos que hay varias estrategias, es necesario que ahora vinculemos la estrategia administrativa financiera como parte importante de lo que vamos a tratar en los cursos. Y entonces fíjense ustedes, si estrategia es el concepto que se refiere a cómo voy a proceder en una toma de decisiones para conseguir una meta, administrar significa manejar las 4 etapas del proceso administrativo, como se informó, y lo que más nos preocupa en estos momentos es hablar de las finanzas, pues corresponden a un área de la economía. Debo decirles que la economía como ciencia es la que habla en una de sus ramas de las finanzas. Obviamente hablamos de dinero, de capital, es decir, de recursos financieros. Por lo tanto, si hablamos de una estrategia administrativa financiera,
quiero decirles que hablamos de una acción de control. Fíjense ustedes que las herramientas más fáciles para controlar el dinero de una institución, cualquiera que sea esta, es el presupuesto y la auditoría. Son los dos términos que controlan en realidad el dinero. Pero ya cuando hablamos de una estrategia, hablamos de la que controla y planifica todo. Obviamente, esos recursos que voy a planificar son para operaciones y para conseguir los objetivos marcados. El principal objetivo de una estrategia financiera es optimizar los recursos monetarios. Hay una vieja frase que se dice, ¿quieres eficientar tu dinero? Haz más con menos, ¿no? En ese sentido, hay otra frase que dice, haz más con lo mismo. Sin embargo, sabemos que no es tan fácil. ¿Por qué? Porque hacer más con menos no significaría no tomar en cuenta el índice de inflación. Significaría el no tomar en cuenta la escasez del recurso por motivos de recesión económica. Significaría el que yo no tenga una economía sana en mi empresa por otros motivos que salen de mi control, como una pandemia. Por lo tanto, para poder determinar mi estrategia empresarial, yo tendría que estar supeditada al manejo de una estrategia superior. La estrategia superior, si bien es cierto, tiene que ver con la razón de ser de la empresa, también tiene que ver con el dinero que voy a manejar. Por lo tanto, ¿sí? Tengo que hacer la detección de las estrategias de tipo financiero. Aquí no hay de otra. O es una estrategia de inversión o es una estrategia de financiamiento. En cuanto a la estrategia de inversión, muchachos, yo tengo que estar bien consciente como director de finanzas, como director del área de contabilidad, como la persona que se va a encargar de los dineros, debo de estar consciente que no siempre la empresa tiene condiciones de hacer inversión. A lo mejor, hablando de una fundación, de lo que estamos hablando es de comprar más camas para los niños que estoy acogiendo, o a lo mejor estoy hablando de otro tipo de menú con el cual les voy a dar de desayunar o de comer. Y tengo que hacer inversiones de más estufas, tengo que hacer inversiones de más pupitres, tengo que hacer inversiones que a lo mejor existen tiempos en donde yo no puedo hacerlo. Pero eso me lo van a decir los estados financieros. Ellos son los que me van a decir, ¿sabes qué? En estos momentos no puedes recibir más niños o más personas en situación de calle porque ya no hay recursos para poderlos cobijar. Entonces, una estrategia de inversión es bien importante que midamos los tiempos, ¿no? Y los tiempos nos van a decir cuando existen las condiciones. Miren ustedes, hubo una época, seguramente ustedes eran muy chiquitos o no habían nacido, pero en México hubo una época que se llamaba la época de la gran abundancia, cuando el gobierno de López Portillo, en donde había un cuerno de la abundancia en donde el dinero sobraba. Las empresas invertían a lo mejor en capital de riesgo. ¿Por qué? Porque los intereses eran muy altos. Pero, por ejemplo, el dinero tenía un poder adquisitivo alto y aunque la inflación era alta, el dinero no se alcanzaba. Entonces había inversiones e inversiones y más inversiones, pero había el dinero, había el recurso más importante, que era una masa monetaria que estaba circulando en el país para que nosotros pudiéramos gastar a nivel de cualquier empresa o institución. Por otro lado, cuando hay niveles de recesión, y perdónenme, pero me voy a meter un poquito en economía. En economía los países sufren de 4 enfermedades y hay que saber en qué enfermedad estamos. La primera enfermedad se llama recesión.
La recesión económica es una enfermedad que le aqueja a todas las organizaciones de un país. ¿Por qué? Porque la recesión significa que aunque yo tenga el servicio o los productos para sacarlos a la venta u ofrecerlos a los consumidores finales, resulta que los consumidores no tienen con qué comprar. ¿Por qué? Porque el dinero es escaso. La masa monetaria se hace chiquita y entonces el Banco de México no permite sacar más dinero de la máquina de hacer dinero. Estamos en recesión. Ahí las inversiones no se dan. Ahí lo que quiero sacar es con lo que tengo, lo que haya. Y punto. Y con quien agarre mi servicio. Existe otra enfermedad que se llama inflación. Y digo enfermedad porque a pesar de que la inflación es sana en algunos momentos empresariales, también es cierto que existen sus divisiones como la hiperinflación o inflación galopante o la deflación. Pero cuando estamos hablando de inflación galopante, ni siquiera todo lo que el Banco de México saque de dinero alcanza para hacer yo mis operaciones empresariales. Es una enfermedad que mata empresas, que cierra empresas, que quiebra empresas. Entonces, es la otra enfermedad. Y la otra enfermedad puede ser la estanflación, ¿no? Una estanflación que significa estancarse. La economía se estanca. No hay dinero, no hay empleo, no hay gasto más que lo que hay. No puedo invertir, pero sí puedo acceder a un financiamiento. Y la última enfermedad de la que voy a hablar en economía se llama depresión. Nada más hagan uso de cómo se sienten cuando están deprimidos. Y cuando están deprimidos, acuérdense, ¿no? Acuérdense, no quiero levantarme de la cama, no quiero hablar, no quiero ir a fiestas, no quiero comer. Bueno, pues lo mismo le pasa a una empresa deprimida. Una empresa deprimida regularmente no tiene los recursos para hacer su función. Entonces, en ese sentido, muchachos, lo que tenemos que ver es el momento en cómo y cuánto invertir. Y eso, la economía y los índices del Banco de México y del INEGI nos van a dar la razón y nos van a dar las cifras. ¿Alguna pregunta sobre esto que acabo de explicar? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta adicional o aclaración? Adelante, por favor. ¿Nada? Bien. Ahora vamos a la estrategia de financiamiento. Obviamente, es una estrategia que detalla la estructura de aquellas fuentes de recursos que tiene la empresa. Una estrategia de financiamiento no es mala, ya lo veremos más adelante. Los financiamientos son préstamos, son empréstitos que yo puedo hacer a las instituciones financieras para poder operar mi empresa. No es que sea malo pedir prestado, ¿ok? No es que sea malo que el banco me preste. Simple y sencillamente es parte de un equilibrio financiero, del manejo de una economía sana empresarial. Y para ello, las fuentes de recursos son muchas en este país. Sin embargo, en el momento en que el operador del área financiera no tiene la conciencia de que no se puede, ahora sí que endeudar más de la cuenta o endeudar más de lo que puede pagar de intereses o de servicio de la deuda, en esos momentos es cuando la estrategia de financiamiento falla. Vamos a traspolarlo quizás a una tarjeta de crédito personal, ¿no? A veces yo nada más tengo que manejar mi tarjeta hasta donde yo puedo pagar al mes. Y a lo mejor puede ser que sea tan administrada que soy totalitaria. Al mes pago donde dice, pago para no generar intereses. Pues a todo dar, ¿no? Me jineteé un mes el dinero del mismo banco. Pero si yo salgo con más intereses que tengo que pagar, con más intereses de deuda que van acrecentándose,
porque existe algún tipo de estrategia financiera bancaria en donde exista el anatocismo. ¿Alguien sabe qué es el anatocismo financiero? ¿Pueden participar? ¿Qué es el anatocismo financiero? ¿Alguien puede participar? Bien. El anatocismo financiero, muchachos, es cobrar intereses sobre intereses de una deuda pactada. ¿Cómo ven? Entonces el anatocismo sí existe. Y por lo tanto, una estrategia de financiamiento nos va a permitir tener finanzas sanas si y solo si la estrategia de la empresa sería tener en tiempo y forma el pago de los servicios de esa deuda que comúnmente se llaman intereses. Dejo de compartir y pregunto. Platíquenme ustedes si les ha sucedido algo con el anatocismo dentro de sus organizaciones. ¿O no conocían el término? Yo no conocí el término. Ok, Mariana, bueno, pues ahora ya tenemos conocimiento, ¿no? Si voy a pedir un financiamiento o un préstamo a alguna institución financiera, puede ser que en mi contrato lleve la cláusula de el cobro de intereses sobre intereses, ¿ok? Y entonces la deuda se me triplica. ¿Alguien más? Yo conocía la acción del cobro de interés sobre interés, pero no dentro de la institución porque pues no, no llevamos a cabo esas, bueno, o no se acostumbra a pedir esos financiamientos. Sí conocía la acción, pero no el nombre. Ya aprendí hoy que se llama anatocismo. Muchas gracias, Magda. ¿Alguien más quiere alguna aclaración? Pues seguimos. Pues bien, vamos a compartir pantalla y seguimos. Por lo tanto, nosotros tenemos aquí pues las dos estrategias financieras más comunes. O mi institución invierte o mi institución se endeuda. Pero para ello hay estrategias sanas. Ahora bien, ¿cuáles son las áreas que deben ser observadas a la hora de una aplicación de estrategia financiera? Bueno, si yo lo que voy a hacer es observar la evaluación del desempeño financiero de mi institución, ¿qué tengo que observar, analizar, sintetizar? Pues los estados de resultados, los balances y estados de flujos de efectivo. Todo ello, muchachos, no se preocupen mucho porque es a través de razones financieras, ¿no? Los contadores lo saben bien. El análisis financiero, que significa manejar las razones que me permitan, incluso con una prueba de ácido, saber cómo está el desempeño financiero de mi empresa. Existen los pronósticos financieros. Estos pronósticos, como su nombre lo indica, son decisiones que yo voy a hacer a largo plazo, visualizando las necesidades de mi empresa a futuro. Yo hago un pronóstico y digo, si todo va bien, si las donaciones van bien, si nuestros potenciales donadores van a tener que participar en mi institución, entonces, ¿sí? Voy a tratar de hacer un pronóstico. Perdón, hacer un pronóstico financiero no es nada fácil, sobre todo porque ya decíamos que las variables económicas tienen que ver mucho en esto. Entonces, hablar de pronósticos financieros es hablar de indicadores económicos para saber si realmente en el futuro puedo ampliar la cobertura de mi servicio. Por lo tanto, los pronósticos es parte de una estrategia que debo observar muy de cerca. Por otro lado, tengo la estrategia financiera que se llama estructura de capital y cómo planearla.
planear un equilibrio entre el capital social y la deuda contraída significa el manejo financiero con quizás, en este caso, como nos decía nuestra compañera Magda, no es que las ONG o las fundaciones o las instituciones de asistencia privada vayan a manejar un capital social, sino que hablamos en términos generales del dinero que manejan, en donde el equilibrio quizás sea entre las donaciones que yo reciba, ¿sí? Contra quizás algunos proveedores que me den financiamiento a 3 meses, a 6 meses. Entonces, ese planeamiento de equilibrio significa el que yo tenga mi capital, que en este caso sería la parte de las donaciones o la parte de los subsidios, y tendría yo la parte de ¿qué? Pues de las deudas con proveedores. Entonces, todo eso significa planificar o planear, se dice indistintamente, la estructura del capital, ¿no? El capital que ustedes utilizan, el dinero que ustedes utilizan para poder dar sus servicios, su altruismo. Por lo tanto, existe esta última estrategia, esta última que se llama apalancamiento. Fíjense ustedes, apalancar es pedir prestado. Y dentro de otro tipo de estrategias, los apalancamientos regularmente son con las instituciones financieras. Por otro lado, existe otra estrategia que se llama reestructuración corporativa y de diversificación. Esta reestructuración corporativa y de diversificación no es exclusivo de algunas empresas. También puede llegar esta estrategia a las fundaciones e instituciones que ustedes, en donde ustedes están trabajando. Pueden reestructurar, pueden diversificar, y a lo mejor si ustedes tienen un desayunador comunitario para los adultos mayores, a lo mejor las donaciones les alcanzan para reestructurar, ¿sí? Todo lo que ustedes hacen, y ahora también sería un desayunador comunitario, quizás para las personas enfermas, ¿sí? De algunos hospitales, ¿no? Entonces, me estoy proyectando, ¿no? O solamente ustedes tienen perfectamente en las decisiones que podrían tomar, ¿no? Ustedes trabajan este tipo de giros, ustedes trabajan las instituciones, yo lo único que pongo en la mesa de juego, de este juego llamado curso, pues obviamente lo que podríamos hacer. Se pueden diversificar cuando quizás los dineros nos den, ¿no? Ahora bien, otro tipo de estrategia sería las adquisiciones, pero adquirir otra empresa ya son palabras mayores que de alguna manera veremos de manera sesgada para que ustedes tengan un conocimiento si es que en algún momento trabajan en una empresa grande, ¿no? Pero bueno, estas son las áreas observables como estrategia financiera. Bien, voy a hacer mi plan. El plan, como ya dijimos, es un plan en donde nosotros debemos estructurar todo tipo de estrategias. Pero yo no puedo manejar una nueva estrategia si no estudio cómo está la situación hoy de mi empresa. Ustedes y yo sabemos que ningún dinero nos alcanza. Sabemos que siempre necesitamos más y más. Por solo hecho de tener insumos que a lo mejor la canasta básica va elevando su precio. Pero bueno, estudiar cómo está tu situación financiera en el hoy es revisar las metas y rediseñar objetivos. Si hay que echar para atrás, 2 pasitos para atrás, para revisar mis metas y rediseñar objetivos, pues hay que echar los 2 pasitos para atrás, porque a lo mejor el plan fue muy ambicioso, pero existió algún tipo de fenómeno a nivel de país que no me permitió seguir adelante con mi plan. Obviamente debo hacer la aclaración, muchachos. Los planes no son estáticos. Los planes también pueden ser flexibles y la flexibilidad consiste en estar bien atentos y parar bien las orejas y los ojos para saber en qué momento puedo reorientar objetivos, ¿sí? Puedo cambiar metas. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos la palabra de honor de una economía cambiante en donde quizás nosotros tengamos que revisar
y rediseñar lo que estaba yo planeando hacer durante 1, 2, 3 años. Ahora, el focus de atención de tu plan tendrá que ver con observar los estados financieros. Tan importantes son los números rojos como los números negros. Y esto quiere decir, ¿sí?, que nosotros debemos estar analizando con nuestros contadores, y si no somos contadores y tenemos la práctica, debemos analizar de qué manera convertir en lo más posible los rojos a negros. Y esto significa que si los negros son el statu quo normal de una empresa, los rojos significa déficit, significa falta de dinero o un mayor endeudamiento. Por lo tanto, si yo estoy en ese caso, busca las fuentes de financiamiento pertinentes, busca la forma en cómo tenemos que salir adelante, de modo que no empecemos nosotros a caer en una quiebra técnica. Aquí hago un match entre lo que es la quiebra técnica y la quiebra total, ¿no? Fíjense ustedes. La quiebra técnica de una institución significa que yo tengo en papel ya bastante número rojo más que negro. Es una quiebra técnica en donde urgentemente necesito financiamiento. La empresa está media muerta, pero no totalmente muerta. Aquellas personas que les guste el box, voy a hacer la analogía. Cuando yo veo una función de box y dicen knockout técnico, ok, técnico quiere decir que el contrincante ya no puede avanzar, aunque no esté completamente en la lona. Pero si en el box nos dicen knockout, quiere decir que sin ser técnico ya definitivamente se está desangrando, está tirado, está inconsciente y por lo tanto hay que parar. Pero por cuestiones ya de tipo físico, ¿no? En el caso de sus empresas es exactamente lo mismo. Quiebra técnica está la quiebra en papel. Ah, pero si es una quiebra total, es porque ni busqué las fuentes de financiamiento, ni quise cambiar las estrategias, y entonces es la quiebra total, quiere decir que está muerta, que ya no hay para atrás, ya no hay regreso. ¿Por qué? Porque a lo mejor la tengo que cerrar o tengo que desaparecerla, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues el SAT está muy atento, ¿no? Con eso, porque tienen un código financiero en donde incluso aplica para algunas instituciones del giro del de ustedes. Por lo tanto, si yo estoy en el focus de números rojos, busquen la forma de salir adelante y lean las estrategias que van a aplicar. Denles un nuevo enfoque que permitan la rentabilidad. Voy a dejar de compartir y explico esto. Fíjense bien. La rentabilidad de la que se habla en los libros, en las teorías y en todo lo que significa una ganancia de dinero, lo tenemos que traspolar a la rentabilidad que ustedes esperan de sus instituciones. Estamos hablando de una rentabilidad social. Y la rentabilidad social significa que todas mis instituciones a las que ustedes pertenecen, todas ellas, lo que esperan es la ganancia de tipo social para elevar la calidad de vida de algunos habitantes del país que están en situación de vulnerabilidad. Y esto también espera una rentabilidad. Entonces, mucho ojo con esto. Porque todas nuestras instituciones que no tienen el objetivo de lucro, y sí de la filantropía, también tienen que esperar una rentabilidad social. Y los números negros que voy a esperar de mis estados financieros son todos aquellos en donde sean aplausos, sean porras, porque a lo mejor la rentabilidad que yo espero de mi institución es una mayor cobertura de los servicios que proporciona. Y la cobertura completamente se maneja a nivel de indicadores de impacto de tipo social que veremos en otro curso.
cómo se diseñan los indicadores y cómo se impactan a la sociedad para obtener una rentabilidad. ¿Me expliqué, muchachos? Comentarios, por favor, de parte de ustedes. ¿Comentarios? Habíamos comentado algo, chiquitos, con respecto a que no se podría manejar un monólogo. ¿Para qué? ¿Por qué no? Porque yo necesito tener el termómetro de si lo que estamos aplicando, lo que estamos comentando en este curso, puede ser más fácil, más comprensible, o si como lo estamos manejando bien y seguimos adelante. A ver, platíquenme. Doctora, en el chat comentan que sí ha sido clara. Ok, muchas gracias. ¿Y nuestros otros 30 participantes? ¿Qué me dicen al respecto? ¿Le subimos? ¿Le bajamos? ¿Aterrizamos otros conceptos? ¿Ha quedado claro? ¿O quieren que sigamos con nuestra clase? ¿O sí están en la clase? Yo sí, soy nuevo en esto, pero le voy entendiendo poco y le agradezco mucho. La verdad es un tema muy interesante, ya que me voy empapando de él poco a poco. Entonces sí, le agradezco mucho. Muchas gracias, Jesús. Le agradezco yo a usted. ¿Alguien más o seguimos con nuestra clase? Yo también estoy aquí presente en la clase, sigo aprendiendo. Son términos que a lo mejor desconocía o escuchaba y pensé yo que van a ser más complicados, pero no, sí está siendo clara, voy entendiendo poco a poco y pues en el camino aprendiendo. Y agradeciéndole también por la paciencia. No, agradezco a ustedes también, Magda. Muchas gracias. ¿Alguien más? No sé si me escuchan, soy Ivonne Ávila de Cruz Blanca. ¿Sí me escuchan? Sí, escucho. Alguna vez también ustedes, por parte de la JAP, nos dieron un curso de SROID. ¿Eso tiene que ver con lo que acaba de usted de comentar? ¿De qué, perdón? SROID. Ajá. En algunos momentos... Hace ya varios años, sí, tomé un curso en donde hablaban de que, por ejemplo, nosotros como instituciones de asistencia privadas, nuestra utilidad pues era el beneficio que dábamos a nuestros pacientes, ¿no? Que decía que todo lo que nosotros podíamos contribuir a la sociedad pues era un poquito a nivel mundial lo que nosotros podíamos retribuir a la sociedad con nuestra participación y nuestro apoyo a todo lo que nosotros dábamos como salud, porque a veces no todas las instituciones tenemos números negros, ¿no? Sino que y se ve reflejado como una pérdida, porque a veces nuestros costos pues no cubren nuestros gastos, pero, perdón, lo que generamos no lo cubre, pero realmente nuestra aportación, nuestra utilidad es lo que nosotros brindamos a nuestros pacientes y la satisfacción de ver pues la recuperación de lo que nosotros hacemos en los niños, ¿no? Es correcto, Ivonne. En efecto, está vinculado directamente con esta teoría, aunque, hago la aclaración, a veces como va evolucionando el tiempo, el mundo y las corrientes administrativas, hoy en día hemos manejado lo que se llama rentabilidad financiera, pero para las personas que esperan dinero, las empresas que esperan dinero, y rentabilidad social, que es de la que ustedes tienen que involucrarse directamente, en donde, sin ser una institución con finalidad de lucro, sí tienen la meta de llegar a cubrir las necesidades que ustedes se han puesto al inicio de los planes. Entonces, hoy en día, el término más moderno, por así decir, el término más moderno de lo que se llama ¿qué espero? O qué espera la sociedad de mi empresa o de mi institución de asistencia, pues es una rentabilidad social. Y como les dije hace un momento, más adelante veremos, ¿no? Los indicadores de impacto social de las instituciones que ustedes manejan y que definitivamente impacta en los costos que ustedes tienen a la hora de gastar para poder reflejar esa rentabilidad social. Lo que más importa a la sociedad y a la filantropía que ustedes manejan es una rentabilidad de mayor cobertura, de mejores servicios, sobre todo servicios de calidad.
Así es que sí, Ivonne, sí hay una vinculación con esto que nos estás diciendo, solamente que ahora vamos a hablar de rentabilidad social. ¿Me expliqué, muchachos? Sí, mire, Margarita Rosario de la Fundación Teresa de Jesús. Somos una institución que apoya a personas que padecen cáncer de colon. Está muy interesante lo que nos indica, pero cómo adaptarnos a lo nuevo que está las implementaciones administrativas, la metodología administrativa y la fiscal van ligadas. El SAT continuamente está actualizando paquetería de sistemas, de esto y del otro. Nosotros, claro que obviamente tenemos que estar a la vanguardia. Alguna vez nos dijeron, tuvimos que hacer una presentación a una empresa privada y yo sinceramente les comento, ok, perfecto. Nosotros tenemos que ir más allá como una empresa que tenga utilidades. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos utilidades. Nosotros tenemos que ir más allá de una empresa privada. ¿Por qué? Porque tenemos que exponer nuestro proyecto, nuestros programas, para que esa empresa sea un donante para nosotros. Manejamos planeación estratégica, sí, pero las planeaciones estratégicas a futuro, a veces estamos ahorita con muchas cuestiones de impedimentos legales y fiscales que el mismo sistema nos impone. ¿Cómo hacer esta parte, actualizar esta parte administrativa para las IAPs o las OSCs, que viene siendo lo mismo, con toda esta parte de la administración? Porque yo puedo planear a 10 años a futuro, 5 años mi planeación estratégica, que no se puede ir más adelante, pero los cambios que han habido siempre y seguirán habiendo, ¿cómo podemos reforzar esa parte en la administración sin manejar números rojos? Porque al fin y al cabo, sería raro, sí hay instituciones que manejamos números rojos, a veces números negros, sobre todo con la pandemia. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque muchas organizaciones, desgraciadamente, pues se liquidaron por la situación. Las que sobrevivimos somos las que tenemos que planear esto. ¿Qué pasaría si hubiera otra pandemia de este tipo a unos 4 o 5 años más? Muy bien, Margarita, muchas gracias. Mira, hace un rato en una de las láminas comentábamos lo siguiente, que existen estrategias que de alguna manera son más tácticas, ¿sí? No toda la planeación estratégica resuelve estos males que le aquejan al país. Estamos viviendo, en efecto, Margarita y muchachos, la convulsión de una serie de cambios de leyes y de misceláneas fiscales que no nos dejan respirar, ni a ustedes, ni a las personas físicas o morales que somos de a pie. ¿Cómo le podemos hacer? A ver, durante este curso, en los que vienen, nosotros tenemos, hagan de cuenta, pasos y etapas por las que vamos a ir caminando. Obviamente, estamos hablando de estrategias que, aunque fueran tácticas, sí tenemos dos clases de, ahora sí que de focos a los cuales le debemos poner muchísima atención. Si yo soy el contador, si yo soy la persona que lleva el dinero de la institución, obviamente lo que estoy hablando es de una parte técnica contable que me permite a mí ir arrastrando cifras, ir acomodando cifras, ir analizando cifras y tratando de no caer en números rojos. Pero yo tengo la experiencia, si me permiten transmitirla, de que cuando una institución quizás no está aparejada con una persona que esté diariamente, casi diariamente, al tanto de lo que dice el periódico oficial, lo que dice el diario oficial de la Federación con respecto a las noticias que nos da el SAT, seguramente se me va a pasar algo y por lo tanto a lo mejor no tengo la posibilidad de reaccionar de inmediato, sino que me voy a enterar después de lo que hizo algún cambio el SAT o algún tipo de miscelánea fiscal y no reacciono en tiempo. Entonces, quizás antes de llegar a los siguientes apartados, en donde también se tocará la parte del SAT, nosotros tenemos que prever en nuestras instituciones, que por experiencia propia, se los comento, he tenido que ver, obviamente, con alguien que me maneje el diario oficial y nada más vea en el índice, ¿sí? Noticias del SAT.
Y nada más me dedico a eso y veo si me aqueja, si me pega, si ya cambiaron de sistema, que si ya facturo la 4.0, que si ya la fiel ya no es fea, ya es fiel, que es todo eso. Yo necesito estar al día con la miscelánea fiscal mexicana para que yo no caiga en errores de tipo financiero, sobre todo tratando de la exigencia que tiene el SAT con estas instituciones. Y entonces, para manejar estrategias ya de este tipo, necesitamos, por lo menos en los cursos, ir avanzando con lo programado. Les recuerdo que este curso, ¿sí?, es el inicio de lo que más adelante pueden hacer, incluso con algunos ejemplos. Entonces, yo les pediría de favor que de momento nosotros tengamos la posibilidad, quizás, de esperar un poquito en cuanto al avance del temario, pero por otro lado, sí les puedo decir, sobre todo Margarita, que el contador y la persona del diario oficial deben hablar el mismo idioma casi a diario. Y si no tenemos una persona que se dedique a observar los cambios del SAT en el diario oficial, pues entonces que lo haga el contador, o que lo haga el contralor, o que lo haga el área financiera, porque sí, yo comprendo que es difícil estar haciendo cambios de estrategia tan solo porque hoy al SAT se le ocurrió cambiar la plataforma, o porque al SAT se le ocurrió cambiar las reglas con respecto a cómo llenar los formatos. Yo comprendo perfectamente su inquietud, Margarita, de verdad, todos estamos en el mismo tenor. Sí hay estrategias, pero la primera que le puedo yo, a bote pronto, antes de llegar al tema en sí, que le puedo yo recomendar, y a todos en general, es que por favor no descuiden el diario oficial. Y si ustedes pertenecen a algún estado de la República Mexicana, por ejemplo, en mi estado es Tabasco, en mi estado lo que tenemos es el periódico oficial de Tabasco, en donde a veces la misma Secretaría de Finanzas maneja sus propias reglas con respecto a las empresas o instituciones del mismo estado. Lo mismo pasa en el Estado de México y pasa en las entidades de la República. Entonces, ¿me expliqué, Margarita? La primera estrategia es la observancia de los cambios de la miscelánea fiscal, porque no se dan un año, se dan durante el transcurso de todo el año, porque yo sí soy ampliamente crítica de lo que sucede con los cambios en el SAT, sobre todo porque existe la gran necesidad a nivel nacional de conocer de dónde saco más dinero para cumplir con las promesas que le tengo a la población mexicana. Y para ello, bueno, pues necesito ver de qué manera las empresas pueden cumplir con sus obligaciones fiscales y sus tributos. ¿Me expliqué, Margarita? A reserva de que vamos a tocar el tema. Claro, muchas gracias. Así hacemos. ¿Sí? De hecho, yo desde muchos años, siempre todos los días, si no todos los días, cada tercer día checo el diario oficial de la Federación, porque yo lo tengo como consigna. Y estoy pegada junto con mi auditor y contador para estar para que estemos todos al día y al corriente. Ay, Margarita, qué bueno que lo hace. Ya tendremos la oportunidad de manejarle otras estrategias en los siguientes cursos y veremos de qué forma nosotros nos podemos colgar, permítanme la palabra, nos podemos colgar del SAT para que ellos mismos sean los capacitadores de lo que tenemos que hacer. Ya les voy a dar la estrategia al respecto. Así es que, ¿alguien más quiere participar? Seguimos. Por lo tanto, muchachos, llegamos quizás al quiz de este primera clase del curso de 3 clases. ¿Y cómo opero las finanzas sanas? Créanme que es una pregunta, ustedes eran muy chiquitos, pero es la pregunta de los 64,000 pesos, ¿no? Créanme, ¿cómo opero finanzas sanas? Bueno, en estos momentos de cambios tan rápidos y a veces tan desequilibrados en cuestiones de las decisiones gubernamentales, las finanzas
se mantienen con la planeación financiera. Ya dijimos en estos momentos, existe, perdón, una planeación táctica, que es la planeación que yo llevo a cabo en un año, es decir, en un año fiscal. Y llevo a cabo la planeación estratégica a más allá de un año. Si yo tengo finanzas sanas, es porque a lo mejor yo tuve una planeación que cubría gastos, generaba ganancias que en el caso de ustedes ya dijimos que no, pero que me permite invertir en otros rubros. Además, ahorrar de manera estratégica, que tampoco es la intención de ustedes, pero que bueno, eso es lo que nos dice en general la teoría. Una organización que sabe administrar el dinero también controla sus gastos. Se financia, pero sin contraer deudas innecesarias, pero sobre todo planea sus objetivos de largo plazo. Ahora, ¿quieres balancear tus recursos? Mantén finanzas sanas, pero no es una receta de cocina, muchachos. Balancear las finanzas y tenerlas sanas significan estrategias como las que explicamos en la lámina de 4 tipos, ¿no? Incluso hay una estrategia de mantenimiento, ¿no? Y mantener las finanzas sanas quiere decir el mantener algo que en economía se llama ceteris paribus. Ceteris paribus. Es un latinismo que en economía quiere decir yo mantendré mis finanzas sanas si todas las variables permanecen iguales. ¿Pero qué creen? Las variables en este país no son iguales y a veces me podría atrever a decir que ni siquiera en un mes puedo esperar que no haya cambios en las variables. Y cuando estoy hablando de variables, muchachos, estoy hablando de las variables internas que a lo mejor sí puedo controlar como institución y de las variables externas que ahí sí, ni cómo hacerle, ni para dónde hacerme. Las variables externas no las puedo controlar. Y por lo tanto, cuando yo tengo finanzas sanas, es porque también tengo, perdónenme que lo diga, alguien que esté ahora sí que checando, no nada más el periódico oficial, sino que esté checando, por favor, cómo van los índices de canasta básica, inflación, deflación. ¿Por qué? Porque eso nos pega directamente en los estados financieros. Y aquí voy a decir algo que a lo mejor puede que lo hayan conocido en otra institución. Y le preguntaba yo a un colega, oye, y para que tú puedas tener el año que entra un presupuesto ad hoc con las necesidades de la institución, ¿ya planeaste bien todo? Y su respuesta fue tajante, me mató, casi me suicido. Su respuesta fue, sí, no hay problema, hice el presupuesto, nada más le aumenté el índice de inflación que se proyecta para este año. Craso error. El hecho de que yo planeé dinero para el año que entra no quiere decir que voy a arrastrar la inflación y se la aplico y ya quedó el presupuesto o ya quedó las finanzas para el año que entra. No, señores. Tengo que ver incluso los índices de población para saber si yo puedo gastar lo que tengo presupuestado en más población. Y eso significa que vea los índices que maneja, por ejemplo, el INEGI. Pues nadie, discúlpenme, pocas son las personas que ven las variables externas, como población, como inflación, como el costo de la canasta básica para hacer su plan financiero. Así es que, ¿cómo operar finanzas sanas? Estudiando todas las variables. ¿Sí? Y me van a decir ustedes, hijo, pero es una talachota, es un trabajote, es algo que me tengo que dedicar mucho tiempo. Con la pena les digo que sí, nos tenemos que dedicar a eso. Tenemos que ver variables y las que no puedo controlar todavía más. Por lo tanto, mantener finanzas sanas. Vean ustedes, esto es el ideal. Es lo que yo espero de un estado de situación financiera en donde cuadran todas las cifras. No hay ni un solo peso que esté fuera de su lugar. Tengo un estado de resultados que maneja utilidades y dividendos. Claro, no es el caso de ustedes,
A ustedes nos vamos a dedicar más a los costos. Tenemos un estado, un flujo de efectivo en donde me cuadra perfectamente con el activo llamado efectivo. Fíjense ustedes, este es el ideal, pero como los ideales no existen, sí tendremos que operar con lo que tenemos, con lo que hay y lo que tratamos de hacer para equilibrar nuestras finanzas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, vamos a presentar una cápsula de 2 minutos. El día de hoy vamos a hablar acerca de las finanzas sanas en tu empresa. En ocasiones nos preguntamos, ¿las finanzas de nuestros negocios van por buen camino? La mayoría de los negocios miden su éxito únicamente con base a sus utilidades. Sin embargo, eso no significa que las finanzas estén sanas. Recuerda que el conocimiento te genera mayor poder y te permite mejorar tu empresa. Y el hecho de saber el rumbo de la contabilidad de tu empresa te brinda una gran herramienta para la toma de decisiones de la misma. A continuación, te vamos a mencionar unos pasos prácticos para ver un panorama más claro de la marcha de los números de tu empresa. Primero, crea un plan financiero. Las principales ventajas de crear un plan financiero para tu negocio son: podrás conocer las necesidades de financiamiento en corto plazo y largo plazo. La idea de crear un plan financiero es trabajar bajo una visión organizada y de esta manera proporcionar un conductor para las actividades de la empresa. Principalmente se requiere recolectar la siguiente información para realizar este documento: precios unidades de venta estimados por producto, servicio, mercado, estructura de costes para la obtención del servicio o el producto, gastos de personal estimados, gastos de servicios generales administrativos, plan de inversiones previstas. El segundo paso es desarrollar tu presupuesto. Un presupuesto tiende a cubrir un periodo corto de tiempo, como por ejemplo 1 año o menos. Cuando haces el presupuesto para tu empresa, en realidad lo que estás haciendo es planear a futuro. Básicamente puedes elaborarlo bajo las preguntas: ¿cuánto piensas facturar y qué necesitas hacer para lograrlo? Se pueden realizar estimaciones con base a la competencia y el tamaño y el crecimiento del mercado. ¿Cuánto tienes que gastar? Lo que necesitas pagar mensualmente y, lo más importante, ¿cuánto vas a generar en ese periodo? Es decir, el margen de rentabilidad. Se debe tener claro el costo unitario de un producto o servicio y el precio de venta estimado. Cabe aclarar que todo es una estimación que harás de acuerdo con tu experiencia y la información del mercado. El tercer paso es llevar un control de la nómina. Aunque posiblemente pienses que no es importante, el administrar la nómina correctamente te evita problemas a futuro. Finalmente tienes la obligación como empleador de brindar un salario a tu personal, tener en cuenta para el cálculo aspectos tales como tipos de contratos, prestaciones, horas extras, impuestos. Sin embargo, puedes apoyarte en empresas que ofrecen outsourcing de nómina y así dedicarle tiempo a unos aspectos de tu negocio sin descuidar esta parte tan elemental en tu empresa. El cuarto paso: jamás olvides tus impuestos. Debes tener muy claras las obligaciones que tengas con la DIAN, la Secretaría de Hacienda, y de ser posible hacer un calendario de los impuestos para conocer la periodicidad de presentación y pago, ya que puede ser mensuales, bimestrales, cuatrimestrales o anuales. Quinto paso: definir claramente los objetivos. Establecer metas y objetivos es vital para cualquier empresario. Y en el tema de las finanzas, ese aspecto no se puede quedar atrás. Si quieres que tu empresa tenga un crecimiento, los objetivos financieros comúnmente son: aumentar las ventas en un 30%, por ejemplo, en un trimestre, aumento de los márgenes de utilidad al finalizar el periodo contable, lograr el retorno de la inversión en 2 años. Los objetivos son el corazón de la planeación financiera, pues son la base de la toma de decisiones financieras inteligentes. Un sexto paso es controlar tus riesgos. Recuerda que dice el dicho: más vale prevenir que lamentar, por lo que los riesgos financieros deben tomarlos con seriedad y darte un tiempo para determinarlos. Es importante valorar la rentabilidad de tu inversión, así como establecer con cuántas ventas y en qué momento tus márgenes llegarán a cubrir los gastos para que el negocio empiece a dar beneficios. Muchos negocios crean un fondo de emergencias con el cual pueden asegurar durante 3 o 6 meses el funcionamiento de la empresa.
Para ello realiza una previsión de tesorería teniendo en cuenta el pago a proveedores, empleados e impuestos. El séptimo paso, analiza tus alternativas de financiamiento. Si estás por iniciar un negocio, realiza una lista de todos los desembolsos iniciales que necesitas antes de arrancar. No me refiero a gastos, sino a las inversiones como pueden ser inmuebles, obras, maquinaria, vehículos, material informático, programas, muebles. Y aunque ya tengas en marcha tu negocio, aplica en el caso de que decidas abrir una sucursal, aumentar tu línea de productos o incursionar en otros mercados. Entonces deberás de revisar cuánto dinero dispones, si te hace falta recursos o mejor la opción de pedir préstamos, ya sean préstamos familiares, préstamos bancarios o por medio de tarjetas de crédito. Recuerda que esto tendrá la finalidad de buscar un crecimiento en tu empresa porque deberás hacer una proyección de resultados. Ten presente que es un requisito indispensable llevar un óptimo manejo del dinero para asegurar el éxito de tu negocio. Además, estos pasos puedes transformarlos en una herramienta para tomar buenas decisiones y evitar perder tu inversión. Te dejamos el siguiente interrogante. ¿Sabes si las finanzas de tu empresa están sanas? Bien, muchachos. Si bien es cierto que la cápsula tiene que ver con alguna gran empresa, también es cierto que los tips que nos están dando pueden ser la base e incluso pueden rescatar algo de lo que se dice ahí. Obviamente estamos hablando de rentabilidad social. Por lo tanto, llegamos al final de nuestra clase y para ello me voy a permitir manejar las conclusiones. Número 1. Mantener una empresa de cualquier giro o una institución no es nada fácil. Cuando estamos hablando incluso de una institución de asistencia privada, estamos hablando de un riesgo de capital, ¿ok? Y entonces hay que considerar una buena planeación, una óptima administración del dinero y tener un área de finanzas que trabaje de manera diestra. Y la forma de manejar diestramente los dineros y que el área de finanzas así lo considere, obviamente es hacer en parte lo que ustedes están haciendo, por lo que los felicito, que es tratar de conocer algo más de lo que en la práctica ustedes a diario hacen. Saber algo más. Ahora, tener el éxito en un entorno difícil, ¿sí? Es bien complicado cuando estamos hablando que todo el mundo nos acota, todo el mundo nos presiona, y nos presiona a lo mejor los donantes, a lo mejor nos presiona el SAT, a lo mejor nos presionan, ¿por qué no decirlo? Una presión psicológica, ética y moral que tenemos por parte de los grupos vulnerables de este país. Es una presión psicológica, es una presión de hacer el bien, es una presión que tenemos nosotros que concluir, iniciar y concluir de manera moral. Es un compromiso moral. Y por lo tanto, la dedicación que tenemos que realizar mediante una planeación es el hecho de que tomemos decisiones financieras claves para la empresa. Se debe comenzar por mostrar finanzas saludables, es decir, casi sin deudas. Obviamente en la medida en que nosotros podamos, pues existirá un tiempo y un momento para la solicitud de los financiamientos. Hay que tomar en cuenta también que realizar una buena gestión del talento humano dentro de tu empresa es la clave. Hablar del talento humano es hablar de una nómina en donde cada uno tengamos la responsabilidad de hacer bien nuestra chamba, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos hablando de que, ¿se acuerdan del inicio de esta plática? Y dijimos, híjole, no vino a mi compañero, y por si fuera poco el tesorero es biólogo. Pues, ¿qué creen? El talento humano es la clave para que nosotros podamos manejar el dinero, manejar las finanzas con un gran índice de productividad al final del año fiscal.
Obviamente el resultado será obvio, ¿no? Esto no es una receta de cocina tampoco, pero es una conclusión. Si yo conjunto al talento humano con todas las herramientas que me da la planeación estratégica o incluso la táctica, y tengo sobre todo la intención de cumplir mi meta final, necesito conjugar todos estos elementos. Y por lo tanto, muchachos, en estos momentos, creo yo que estamos hablando ya de la conclusión de nuestro curso. Por lo tanto, agradezco infinitamente su atención, agradezco todo lo que hicieron en estos momentos para que nosotros pudiéramos trabajar y compartir. Y obviamente, ¿qué les puedo decir? Pues les puedo decir que me dio mucho gusto conocerlos, aunque sea por voz en algunas ocasiones, y que me da muchísimo gusto haber estado con ustedes. ¿Alguien quiere tomar la palabra? Gracias, doctora. Muchas gracias a las personas que participaron por medio del chat y con sus micrófonos. Si no hay más participaciones o si no hay ninguna participación, nos estaríamos viendo el día 28 de 9 a 11 de la mañana en el mismo link. Yo en un ratito le mando los correos a la doctora para que ustedes contesten su evaluación diagnóstica y se la reenvíen a ella. Y si nos hacen favor de copiarnos, se los agradeceríamos. Y bueno, eso sería todo. Que tengan una excelente tarde. Hasta luego. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, Alejandra. Hasta luego, licenciada. Gracias. Día. Gracias, doctora. Hasta Buenas luego. tardes a todos. Gracias a todos. Ya los vi. Buen Gracias día. a todos. Buen día.